Bueno, colegas, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las estructuras centrales del sistema digestivo, el estómago. Pero, a ver, no pensemos en él como un simple reservorio, ¿eh? Es mucho más que eso. Estamos hablando de una maquinaria de preparación increíblemente sofisticada. Su función es acumular el alimento, sí, pero sobre todo procesarlo, tanto química como mecánicamente, transformándolo mediante la digestión enzimática en esa mezcla semilíquida que conocemos como quimo, para luego enviarla, ya preparada, al duodeno. Bien, para desentrañar toda su complejidad, vamos a seguir una hoja de ruta, un orden lógico. Primero vamos a ver sus regiones anatómicas, después nos meteremos con sus relaciones y esa irrigación tan particular que tiene. Haremos una parada en los omentos, esas estructuras que lo sostienen. Luego, un clavado a la histología a nivel celular para ver quién hace el trabajo. Y para cerrar, vamos a enfocarnos en un jugador clave con implicancias sistémicas, el famoso factor intrínseco. Bueno, arranquemos entonces. Vamos a lo grande, a la estructura macroscópica. Y acá un punto clave para empezar. La forma y la posición del estómago no son fijas, para nada. Varían muchísimo según el biotipo de la persona, su contenido, su postura, pero más allá de esta variabilidad, anatómicamente lo podemos dividir en 4 porciones principales, que son las que vamos a analizar ahora mismo. La puerta de entrada, digamos. La primera porción que nos encontramos es el cardias. Es la zona que rodea el orificio de entrada, el orificio del cardias justamente. Y si queremos ser precisos, que es la idea, su localización en decúbito supino es bien específica. Lo encontramos posterior al sexto cartílago costal izquierdo, a unos 2-4 centímetros del plano medio y a nivel de la vértebra torácica T11. Ese es el punto exacto, el mojón de la unión esófago-gástrica. Bien, si subimos desde el cardias nos topamos con el fundus gástrico. Imagínenselo como la cúpula, la porción dilatada superior del estómago. Lo más característico, anatómicamente hablando, es su relación íntima, directa, con la cúpula izquierda del diafragma. Y un reparo anatómico que no podemos pasar por alto acá es la incisura del cardias, ese pliegue que nos marca la frontera entre el borde izquierdo del esófago y el propio fundus. Seguimos nuestro recorrido y llegamos al cuerpo gástrico. Esta es la región central, la más grande del estómago, ubicada justo entre el fundus, que acabamos de ver, y la porción pilórica que veremos en un momento. Pero ojo, su importancia no es solo por el tamaño. Fisiológicamente es absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque junto con el fundus alberga, escuchen bien, cerca del 80% de las glándulas oxínticas. Son ellas justamente las principales fábricas de ácido clorhídrico. Y llegamos a la salida. La porción pilórica es la región de evacuación del estómago y tiene una forma muy particular, como de embudo. Podemos subdividirla para entenderla mejor. Primero, el antro pilórico, que es la parte más ancha, la proximal. Luego se va estrechando y tenemos el canal o conducto pilórico. Y al final de todo, el píloro. Píloro, que en griego significa guardián de la puerta, ¡qué buen nombre! Y es que eso es exactamente lo que hace. Es un engrosamiento potente de la capa muscular circular que funciona como un esfínter, regulando el paso del quimo hacia el duodeno. No es que esté abierto todo el tiempo, ¿eh? Normalmente está en contracción tónica y va liberando el contenido de a poco, intermitentemente. Bueno, ya vimos las porciones, pero para terminar de dibujar el estómago en nuestra mente, tenemos que hablar de sus dos curvaturas. Son las que le dan ese contorno tan característico, que en la mayoría de las personas nos recuerda a una letra J. Por un lado, la curvatura menor. Es el borde cóncavo, el más corto, que encontramos a la derecha. Y acá hay un reparo anatómico fundamental, la incisura angular. Este punto nos marca la transición entre el cuerpo y la porción pilórica. Del otro lado, tenemos la curvatura mayor, que es el borde convexo, mucho más largo y que se ubica a la izquierda. Perfecto. Ya tenemos una idea clara de su estructura, de sus partes. Ahora vamos a dar un paso más allá. ¿Dónde está ubicado exactamente? ¿Cómo se relaciona con sus vecinos en el abdomen? Y fundamental, ¿cómo se nutre? Vamos a meternos con sus relaciones topográficas y su complejísimo sistema vascular. Un dato clave para empezar. Es un órgano intraperitoneal, lo que significa que está casi todo recubierto por peritoneo, salvo, claro, en los puntos por donde entran y salen sus vasos sanguíneos, que es a lo largo de las curvaturas que acabamos de describir. Si miramos por detrás del estómago, vamos a ver que se relaciona con la bolsa omental, o transcavidad de los epiplones, y con el páncreas.
De hecho, hay un concepto muy útil que es el de lecho gástrico. Piensen que cuando una persona está acostada boca arriba, en decúbito supino, el estómago descansa sobre una serie de estructuras. Ese es el lecho gástrico, y está formado por todo lo que vemos acá en la lista, que a su vez son el límite posterior de la bolsa omental. Si vamos de arriba hacia abajo, tenemos la cúpula izquierda del diafragma, el vaso, el riñón y la glándula suprarrenal izquierdos, la arteria esplénica, el páncreas en toda su extensión y por último el mesocolon transverso. Hablemos de la irrigación. La vascularización arterial del estómago es, y quiero recalcar esto, sumamente rica. Todo nace del tronco celíaco. La mayor parte del flujo sanguíneo se organiza a través de anastomosis, de arcos vasculares que recorren las dos curvaturas. A ver, para que quede claro, a lo largo de la curvatura menor tenemos la anastomosis entre las arterias gástricas derecha e izquierda. Por la curvatura mayor corre el arco formado por las arterias gastroomentales, también derecha e izquierda. Y el fundus, la parte de arriba, no se queda atrás, recibe sangre de las arterias gástricas cortas y de la gástrica posterior. Esta redundancia es de una importancia quirúrgica tremenda, porque asegura que el órgano siga perfundido incluso si una de estas arterias se ve comprometida. Bueno, y como suele ocurrir, el drenaje venoso acompaña a las arterias. Sigue un trayecto muy similar, casi en espejo. Al final del camino, toda la sangre del estómago va a drenar en la vena porta hepática para ser procesada por el hígado. Miremos el detalle. Las venas gástricas, tanto la izquierda como la derecha, van directo a la vena porta. Por otro lado, las venas gástricas cortas y las gastromentales izquierdas drenan primero en la vena esplénica, y esta, al unirse con la mesentérica superior, forma la vena porta. Para completar el circuito, la vena gastromental derecha suele drenar en la vena mesentérica superior. Como ven, es un sistema convergente y muy bien organizado. Ok, hemos mencionado las curvaturas y los vasos que corren por ellas. Pero, ¿por dónde corren exactamente? Bueno, acá entran en juego los omentos, también conocidos como epiplones. Son una parte integral de las relaciones del estómago. Estos pliegues de peritoneo no solo sirven para fijar el estómago a otras estructuras, sino que son el camino, el conducto por el cual viaja su vascularización. Así que vamos a profundizar en estas membranas serosas que revisten la cavidad. Vamos a ponerlos cara a cara para ver bien las diferencias. Por un lado, el omento menor. Este es un pliegue de peritoneo que se extiende desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago y está compuesto por los ligamentos hepatoduodenal y hepatogástrico. Por el otro lado tenemos al omento mayor, que es mucho más grande. Es un gran pliegue peritoneal que se fija a la curvatura mayor y cuelga como un delantal graso conteniendo en su interior los vasos gastromentales. Dos estructuras, dos funciones distintas pero complementarias. Y justamente dentro del omento menor, pero no en cualquier lado, sino en su borde libre engrosado que forma el ligamento hepatoduodenal, ahí encontramos una estructura que cualquier cirujano conoce a la perfección, la tríada portal. Es de una importancia quirúrgica crítica. ¿Qué la compone? Tres elementos fundamentales: la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Funciona literalmente como un mapa, como una guía indispensable para cualquier procedimiento en el hilio del hígado. Muy bien, ya hemos visto el estómago por fuera, sus relaciones, sus vasos. Ahora es momento de cambiar la escala. Vamos a dejar la macroanatomía y nos vamos a sumergir en el nivel microscópico. Vamos a explorar la histología de la pared gástrica y van a ver que es una complejidad increíble, perfectamente organizada para cumplir su función digestiva, desde las capas musculares hasta las glándulas más especializadas. Como en casi todo el tubo digestivo, la pared del estómago tiene un diseño en capas, estratificado. Si vamos de afuera hacia adentro, tenemos la serosa, la capa muscular, la submucosa y la mucosa. Pero acá, en la capa muscular, el estómago tiene una particularidad que lo distingue. Su capa muscular lisa es trilaminar. Aparte de la capa longitudinal externa y la circular media, tiene una tercera capa más interna, la capa oblicua. ¿Y para qué sirve? Bueno, es la que permite esos movimientos de mezcla y propulsión tan vigorosos, ese amasado del quimo. Si nos metemos dentro de las glándulas de la mucosa, el epitelio gástrico es como un elenco de actores, cada uno con un papel súper especializado.
Las células mucosecretoras revisten la superficie secretando moco alcalino como primera línea de defensa. Las parietales, en cuerpo y fondo, producen ácido clorhídrico y el vital factor intrínseco. Las principales secretan pepsinógeno, un precursor enzimático. En el antro, las células G liberan la hormona gastrina. Y las células SL secretan histamina, un potente estimulador de la secreción ácida. Un equipo perfectamente coordinado. Vamos a hacer un zoom en las células parietales. ¿Por qué realmente son extraordinarias? Tienen una doble función y ambas son críticas. Por un lado, secretan el ácido clorhídrico, una solución con un pH de aproximadamente 0.8, extremadamente ácida. Es lo que se necesita para la digestión proteica. Y por otro lado, su segunda gran tarea es secretar el factor intrínseco. Esta es una glucoproteína que, como vamos a ver, es absolutamente indispensable para poder absorber la vitamina B12. Y es justamente por esa segunda secreción de las células parietales, el factor intrínseco, que tenemos que dedicarle un capítulo aparte. Vamos a analizar en detalle esta molécula, porque su función va mucho más allá de la digestión local. Su rol es sistémico y es crítico para un proceso fundamental en otro sistema del cuerpo, la hematopoiesis, la formación de la sangre. Pensemos en la misión del factor intrínseco como un viaje de protección. Todo empieza en el estómago, donde las células parietales lo liberan. Ahí se une la vitamina B12 que ingerimos, actuando como un guardaespaldas para que no sea destruida por el ambiente ácido. Luego, este complejo viaja intacto hasta el íon terminal. Y es solo ahí donde existen receptores específicos que reconocen al factor intrínseco y permiten, finalmente, que la vitamina B12 sea absorbida y pase al torrente sanguíneo. Y es en la patología donde la importancia fisiológica del factor intrínseco se ve de la forma más dramática. Cuando las células parietales se destruyen, por ejemplo en una gastritis crónica autoinmune, hay una deficiencia de factor intrínseco. Esto impide absorber la vitamina B12 de la dieta. Y como esta vitamina es un cofactor esencial para la maduración de los glóbulos rojos, su deficiencia detiene este proceso en la médula ósea, resultando en un cuadro conocido como anemia perniciosa. Entonces, para ir cerrando, hagamos un resumen de nuestro recorrido. Hemos desglosado la anatomía del estómago, sus 4 porciones y su intrincada red vascular. Analizamos su estructura histológica, con esa pared muscular trilaminar única, y sus glándulas especializadas. Y finalmente, entendimos su fisiología, que va desde la digestión ácida hasta la secreción del vital factor intrínseco, conectando el órgano directamente con la hematología. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es contundente. El estómago está lejos, lejísimos de ser un simple depósito digestivo. Su rol como eje endocrino, a través de hormonas como la gastrina, y su rol hematológico, indispensable por el factor intrínseco, lo confirman como un órgano de una complejidad y una importancia sistémica realmente extraordinarias. Y para terminar, quiero dejarles una pregunta, una reflexión que integra todo lo que analizamos hoy. Pensemos en un escenario clínico, una gastrectomía. Teniendo en cuenta todo lo que vimos sobre la fisiología del factor intrínseco, ¿cuáles creen que son las implicaciones a largo plazo de este procedimiento para la formación de la sangre? Es una pregunta que nos obliga a conectar la anatomía, la fisiología y la clínica. Con esta reflexión agradecemos la atención prestada a este detallado análisis.